Teníamos, después de esta larga discusión, hemos llegado al equilibrio de fuerzas, expresado por esta ecuación. Suma de fuerzas igual a 0. Fijaos que es una ecuación diferencial. La incógnita, lo que estaban pidiendo hallar, es U en función de I. Y en esta ecuación, efectivamente, me aparece U como incógnita, pero me aparece la derivada de U. Por eso es una ecuación diferencial que tendremos que integrar. Pero es muy fácil de integrar porque podemos resolverla por separación de variables. Es decir, poner U a un lado y poner I al otro. Tenemos aquí vamos a dividir todo, bueno, el 2 se nos va, es decir, que tendríamos igual a menos mu L. Ahora, también de esta ecuación que tenemos aquí arriba, claro, evidentemente lo que nos sale es que en la sección 1, tal como estábamos considerando el movimiento, en la sección 1 la presión tiene que ser mayor que en la sección 2. Claro, ese rozamiento de alguna manera tienes que hacer una fuerza que compense eso. O sea que peso 1 mayor que peso 2. Y además aquí, si os dais cuenta, nos aparece el mu, si queréis lo saco fuera, me aparece este término, P sub 1, la diferencia de presiones, pero no es la diferencia de presión per se solamente, sino cómo son las variaciones de presión con la distancia. Es decir, que aquí lo que nos está apareciendo es el gradiente de presión. Uno se da cuenta de que si tiene esta ecuación y la tiene que resolver, un dato que nos tienen que dar en el problema es cómo es el gradiente de presión, es decir, cómo estás empujando por un lado y por el otro. Dependiendo de cómo estés empujando, cómo sea el gradiente de presión, tendremos un perfil de velocidades uno u otro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto también lo podemos considerar en nuestro problema como dato. Bien, separación de variables. Paso la I multiplicando y esta ecuación me está dando variaciones, cómo es la relación entre variaciones infinitesimales en I y variaciones infinitesimales en la componente X de la velocidad. Si esto es cierto para las variaciones infinitesimales, para la suma también. Esto sería una integral indefinida. Si la resuelvo las integrales, al final tendría que determinar una constante de integración, no dos, porque tendría una a la izquierda y a la derecha, al sumar o al restarlas ambas, realmente solo hay una constante de integración a determinar. ¿Y cómo determino yo esa constante de integración? Con las condiciones de contorno. O bien, de manera equivalente, puedo plantear estas integrales, la suma, como integrales definidas, es decir, de una manera o de la otra, como comenté esta mañana. Tendríamos entonces, ¿cómo sería con límites de integración? Tendríamos cuando I es igual a d medios, ¿no? Había puesto todo de medios. ¿Cómo es la velocidad? 0. Cuando estamos a un I determinado, tendremos una componente de la velocidad. Y esta es, bueno, vamos a ver por aquí.
Tenemos a la izquierda u, o sea, u de i menos 0, y a la derecha tenemos todo esto son constantes, menos peso 1 menos peso 2 mu L, y tengo la integral de i por diferencial de i, es decir, que tendría un medio de i al cuadrado entre d medios tengo aquí un signo menos, lo puedo hacer más y cambiar los límites de integración. Es decir, que u de i sería un medio de p sub 1 menos p sub 2 por L por b al cuadrado cuartos menos cuadrado. Esta es la solución al problema. ¿Qué tipo de...? Todo esto son constantes. ¿Qué forma tiene el perfil de velocidades? U en función de i, esto es una parábola. Un perfil parabólico. Es decir, que si hacemos una representación gráfica, vamos a hacerla esto, el eje horizontal que sea u y el eje vertical i, digamos para que visualmente sea más agradable, porque estábamos pensando que había colocado en esa dirección los planos. Lo que tenemos es, naturalmente, que cuando i es igual a d medios o a menos d medios, eso es 0. Este es el perfil de velocidades entre las dos. ¿Bien? Tendríamos un valor máximo en la velocidad cuando i naturalmente por simetría tenía que estar en i igual a 0. Preguntas, así que... Bien, o sea, que habéis visto las herramientas que he utilizado, es ver cómo es la velocidad, ver cómo son las condiciones de contorno, ver cómo es la aceleración, entender que en las condiciones que me da el problema es 0, por lo tanto tengo un equilibrio de fuerzas externas, escoger mi cuerpo problema. Podría haberlo escogido de otra manera, lo he hecho de una manera para vosotros hoy y ayer, para vuestros compañeros, de tal manera que no necesite, digamos, cosas raras, más raras que esta. Esto no es raro. Se podía haber planteado un poco más raro, siendo equivalente, ¿de acuerdo? Con derivadas segundas, no con derivada primera. Siempre será mejor una derivada primera que no una ecuación en la que me aparezca una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Pienso yo. También se podía haber planteado así, pero no. Este es un problema que podemos... Bueno, pues si no tenéis preguntas, entonces lo habéis entendido, significa que podéis intentar hacer un problema muy parecido cambiando la simetría. Vamos a ver. Ahí es cuando uno intenta por sí los problemas diferentes, aunque sean parecidos, cuando uno se da cuenta de si ha entendido las cosas o no. Cuanto antes, mejor. Eso pasa como en mecánica, cuanto antes, porque claro, si es el día del examen, estoy atado de pies y manos.
Entonces prefiero no estar atado y poder contestar todas vuestras dudas. Ahora imaginaos que lo que tenemos es, porque eso de los planos infinitos es un problema como muy teórico, ¿no? Aunque bueno, digamos, uno podría pensar que lo que tienes es, o sea, esto tiene aplicación práctica, sería una solución que se aproxima a la realidad si tuvieseis, por ejemplo, un canal, ¿no? Habéis construido un canal, tiene el suelo del canal, una sección transversal, ¿no? Así, el canal de Suez. Y tenemos el... Uy. Y tenemos aquí agua, pero con fondo, ¿no? Si la profundidad es muy grande, entonces estaríamos prácticamente en el problema anterior, si fuese muy profundo. Estaríamos despreciando el efecto del suelo, el rozamiento con el suelo. Y lo que tendríamos sería un perfil de velocidades similar al que hemos obtenido nosotros. ¿De acuerdo? Si la situación fuese estacionaria. O sea que, a pesar de que es muy, ¿no?, decir planos infinitos, podríamos aplicarlo a un problema como estos, real. Pero no es este el que yo quiero, sino este otro. Tenemos un líquido que se mueve, un flujo interno, que se mueve dentro de una tubería cilíndrica, es decir, de sección transversal circular, de radio R mayúscula, si queréis, y que es infinitamente larga. Bueno, que sea infinitamente larga significa que los efectos de los bordes están tan alejados que son despreciables. La entrada y la salida, el efecto de entrada del fluido y de salida del fluido está tan lejos que lo podemos despreciar. O bien decir en el problema que es infinitamente largo. ¿Vale? Y tenemos las mismas condiciones que antes. El flujo es laminar y estacionario. Flujo laminar y estacionario. Determinar el perfil sin gravedad. Había dicho antes que comentaría en algún momento lo de la gravedad. ¿Queréis que lo deje para luego o lo comento ahora? En el problema, lo comento ahora. Por ejemplo, con el problema anterior, con este me valdría también. Pero bueno, teníamos aquí los planos, ¿no? Las superficies sólidas aquí. Y si añadiésemos nosotros la gravedad al problema, ¿en qué cambiaría? Fijaos que nosotros decíamos en la sección 1 y en la sección 2 que teníamos aquí una presión 1 y una presión 2, que era lo mismo en todos los puntos a lo largo del eje, llamamos esto, a lo largo del eje Y. Es decir, que la presión únicamente dependía si esto era del eje X, la presión únicamente dependía de la componente X, a lo largo del eje X. Teníamos un gradiente. ¿Vale? Ya, pero claro, si ahora añadimos la gravedad, tendríamos que en la suma de fuerzas poner también como fuerza externa el peso de todo el trasto que había puesto yo aquí, ¿no? Que sería el volumen por la densidad, por el volumen, por la densidad, por G. Esto sería, en módulo, el peso. Claro, si el movimiento es horizontal, tendríamos que aplicar la segunda ley de Newton, descomponer a lo largo del eje Y. Tendríamos entonces fluido por aquí abajo empujando y fluido por aquí arriba empujando. Pero ya ahora no puede ser lo mismo. La suma de las tres fuerzas, el peso, el fluido por arriba y el fluido por abajo, tiene que ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? La única manera de lograr eso sería, naturalmente, que el fluido que tenemos por debajo tenemos mayor presión, está haciendo más fuerza que el que tenemos por arriba. De tal manera que tendríamos que la presión cambia linealmente, si es un líquido, cambia incompresible, cambia linealmente, crecería con la profundidad. Mayor presión cuanto mayor profundidad. De hecho, lo que tendríamos entonces es la presión
que ya conocéis porque no venís impolutos a mis manos, tendríamos la presión hidrostática a lo largo del eje Y, que seguro que recordáis. Por eso decía, poner o no poner la gravedad me daría igual, en el sentido de que el término que ponía yo ahí, P1 menos P2, se refiere a la presión corregida por la presión hidrostática. Es decir, la presión real menos la presión hidrostática. Y es el mismo problema. ¿Vale? Vale. Dicho esto, ese comentario, o sea que ahí tendríamos en ese P1 y menos P2, se está refiriendo a la presión en una sección y en otra, menos la presión hidrostática. Claro, entonces en las dos secciones, esas dos presiones serían las mismas a lo largo del eje Y. Pensadlo. ¿Vale? Muy bien. Pensadlo un poco y si no lo habéis entendido me lo preguntáis, pero quiero pensarlo un poquitín, lo que acabo de decir. Bueno, y ahora volvamos a nuestro problema. He cambiado la geometría, es decir, que es muy parecido. Ahora intentad, entonces, en las mismas condiciones, sin gravedad, o con el comentario que estoy yo haciendo ahora, si la gravedad existe, entonces estaría actuando perpendicularmente, el tubo estaría colocado horizontalmente. Quiero saber cómo es el perfil de velocidades. ¿Con 11 dimensiones o 2 como antes? No sé. Ahora ya quizás habría que pensar, el problema tiene otra simetría, un cilindro, quizás otro tipo de coordenadas sea más adecuado, ya no las cartesianas. Polares, bueno, polares cilíndricas, porque es tridimensional, o sea, antes teníamos X y Z en el espacio, ahora seguimos teniendo 3 dimensiones. Pero yo diría que el problema, naturalmente, te está empujando a utilizar las coordenadas más adecuadas, el problema que son las coordenadas polares cilíndricas. El perfil de velocidades significa, fijaos, que todos los puntos, ¿no? Es lógico. ¿Qué significa la simetría? Para mí, explicar la simetría con los alumnos siempre es dejar caer el bolígrafo. Imaginaos, ya tengo aquí, ¿no? El fluido por aquí dentro, que está fluyendo de manera laminar. Bueno, se me cae el bolígrafo, ¿no? Y vosotros, que sois unos gamberros, me giráis, me hacéis un giro con respecto al eje del cilindro. Y yo me levanto, he recogido el bolígrafo, noto en el problema que me hayáis hecho una jugarreta o no. Si la noto es que no tiene simetría a lo largo de esa rotación, a lo largo de ese eje, ese no es un eje de simetría. Si yo lo noto. Si no noto nada, vosotros habéis hecho un cambio, pero el problema sigue siendo idéntico a lo de antes, entonces es que el problema tiene simetría. Yo diría que este problema, si me hacéis esa gamberrada, yo no notaría ningún cambio, ¿no? Por lo tanto, ¿qué indica aquí? Que las velocidades, ¿no? La velocidad, y ahora, si queréis, normalmente yo escojo, pero eso son manías, ¿eh? El eje en coordenadas polares cilíndricas, lo que es el eje del cilindro, la componente z, pero eso son manías. Tenéis que pensar cuáles son las otras dos componentes. Una sería, ¿no? En las coordenadas polares cilíndricas, ¿cuáles son? Una es la altura a lo largo del eje z, otra es la distancia al eje z, y la tercera, un giro respecto al eje z. Esas son las coordenadas polares cilíndricas. Normalmente se utilizan coordenadas, muchas veces en los libros, la distancia al eje z, se utiliza la letra ρ, ¿cierto o no? En matemáticas y en otros. Lo que pasa es que aquí utilizar ρ quizás te lleva a confundirte con la densidad. Por eso yo aquí voy, a continuación, después de que lo penséis 1 o 2 minutos, utilizaré R, pero no, R no como distancia al origen de coordenadas, sino R como distancia al eje Z. Entonces serían R, Z y un ángulo que podéis llamar como os dé la gana, phi, tita, como queráis.
Esas serían las 3 coordenadas polares cilíndricas. Ahora tenéis que pensar cómo es el vector velocidad. ¿Qué componentes son nulas? ¿Cuáles son no nulas? ¿Y de qué componentes, de qué coordenadas polares cilíndricas dependen? ¿De las 3? ¿De 2? ¿De 1? Del tiempo nos está diciendo que es estacionario, por lo tanto eso ya está más claro que el agua que no. A ver, me gustaría que lo pensaseis un poco. Ese sería el primer paso. El segundo sería pensar, vamos a aplicar, estamos en un sistema de referencia inercial, suma de fuerzas reales, igual a masa por aceleración. ¿Cómo es la aceleración? Pensadlo un poco. Entonces, ya tenemos la aceleración, habrá que escoger mi cuerpo problema, de alguna manera, de acuerdo a la simetría, y ver cómo son las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. Lo mismo que antes. Tendremos una ecuación y se resuelve. A ver, son y 34. 3 minutos, a ver, o 2 minutos. Pensadlo un poquitín.
Vamos a ver. ¿Os ha surgido alguna duda por el camino antes de que me ponga yo manos a la obra? Eso sí que es imposible. Eso es estadísticamente, según la segunda ley de la termodinámica, imposible. Tiene el mismo carácter. Sabéis que la segunda ley de la termodinámica tiene carácter estadístico, ¿no? ¿O no? ¿No? La primera ley de la termodinámica, ¿no? Ya que estamos en una asignatura que une las dos, ¿no? La conservación de la energía, ¿no? Y el otro tiene relación con la entropía, te está diciendo en qué sentido, digamos, se producen los procesos, ¿no? De manera natural y si son reversibles o irreversibles, ¿no? Por ejemplo, un vaso de cristal, lo dejo caer desde 2 metros de altura, desde tal, ostras, se me ha resbalado y se rompe en el suelo. ¿De acuerdo? Tiene energía potencial gravitatoria, ¿no? Cae, energía cinética, se desparraman los trozos. La energía potencial gravitatoria que tiene, ¿en qué se ha transformado? En energía térmica. Sí, se ha roto y esa energía potencial se transforma en energía cinética de manera ordenada justo hasta que choca con el suelo, que entonces se rompen los trozos. Y sí, lo que tienes ahí es que se están moviendo de manera desordenada, aumenta la temperatura. Si pudiésemos hacerlo, mediríamos una diferencia de temperatura. Por supuesto, se conserva la energía que tengo inicialmente tiene que ser igual a la energía total que tengo después, ¿sí o no? Y ahora pensad en lo siguiente, en lo siguiente. Ahora esos trozos que están en el suelo, ¿de acuerdo? De repente, por arte de magia, como en una película de estas, ¿no?, que se rebobina, se juntan, se unen y se levantan a una altura de 1 metro o 2. Eso violaría la primera, a cambio, observaríamos que la temperatura disminuiría. ¿Violaría eso la primera ley de la termodinámica? No. La energía térmica se estaría transformando en energía potencial gravitatoria. No hay nada que objetar en eso. No sería imposible desde ese punto de vista. Pero yo diría que eso jamás ha sido observado, ¿no? ¿Por qué? Es decir, que una cosa desordenada se ordene. Eso es, cuidado, ahora viene el carácter de la segunda ley de la termodinámica. Eso no es imposible per se. Eso quiere decir que tienes que esperar tanto tiempo, tantas millones de veces la vida del universo para que eso se produzca. Uno podría estar mirando, si tienes paciencia y tiempo, y a lo mejor una vez, dentro de cientos de miles de millones de años, ocurriría eso, estadísticamente. Ahora os pondré otro ejemplo que se ve más fácilmente que eso. Eso es lo que te está diciendo, que el movimiento, ese proceso, solo se, digamos, estadísticamente solo se observa en un sentido, no en el otro. Ambos conservan la energía, pero solo lo observas que algo que tienes ordenado se transforma en desordenado. Fijaos lo siguiente. Porque es importante para la termodinámica desde mi punto de vista. Entender lo que es la segunda ley de la termodinámica tiene un carácter que es estadístico. Por eso la termodinámica se la llama mecánica estadística. Sí, para vosotros solo os la llaman termodinámica, pero es mecánica estadística. Es decir, cuando tienes una cantidad ingente de cuerpos, lo que estás haciendo es estadística de las propiedades mecánicas de ese sistema. Imaginaos lo siguiente, yo tengo una caja cerrada, ¿no? Y tengo un átomo, una bolita, por así decirlo, ahí encerrado, ¿no? Y tiene una velocidad. Y los choques con la pared son elásticos, ¿no? Está constantemente. Yo ahora, visualmente, divido ese volumen en 2 mitades, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que tengo que la bolita se encuentre en una mitad, en la mitad 1, en la mitad 2? Diría la misma probabilidad que se encuentre a la izquierda que a la derecha. Yo espero mucho tiempo, está rebotando,
y miro, tanto tiempo se va a encontrar a la izquierda como a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Estadísticamente, eso es así. Vale. Pero ahora meto dos bolitas, dos átomos. Se mueven al azar. Otra vez, los choques son elásticos. Ahora me pregunto, ¿cuál es la probabilidad que tengo de que las dos bolitas se encuentren a un lado en el 1 o en el 2, simultáneamente, en el mismo instante? Uno dice, ahí ya estás jugando a tirar dados, más de 1. La probabilidad ya ha disminuido, porque tendríamos la bolita 1 aquí, la bolita 2 aquí, o a la inversa. Es decir, que ya... Y ahora pensad que tenemos 3. Y pienso, ¿cuál es la probabilidad de tener las 3 bolitas en una mitad? En el mismo instante. La probabilidad de tenerlas en el mismo instante, las 3, en una de las mitades, no va disminuyendo. Y si en vez de eso tenéis del orden de 10 elevado a 24 átomos aquí dentro que se están moviendo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que los 10 elevado a 24 se encuentren en una mitad? Es imposible. Es jugar a los dados. Pero uno diría, eso es como hacer espontáneamente el vacío, que toda la materia por sí sola se pusiese en un lado, en una mitad del volumen. ¿Es eso imposible? No es imposible. Habéis visto que no es imposible con una, ni con 2, ni con 3, ni con 4, pero sí habéis visto que la probabilidad va disminuyendo. Cuando estás tratando con cuerpos cuyo orden, o sea, el número de cuerpos es del orden de 10 elevado a 23, 10 elevado a 24, lo que estás diciendo es que la probabilidad de que tengas todos, es decir, de forma espontánea, se te pongan en una mitad y se haga el vacío en el otro, se esté comprimiendo, es despreciable. No es imposible. Tú puedes esperar miles de millones de años y se produciría esto. Uno diría, sí, cierto, para 3 se produciría, para 4 y para 5 y para 6. Cada vez tardaría más tiempo en verlo, pero se produciría. Entonces no hay ningún límite. Para 10 elevado a 24 también se produciría. La segunda ley de la termodinámica lo que te está diciendo es que, fijaos que eso sería ordenar, ¿no veis? Lo tengo todo desordenado en todo el volumen, que se ordenase en una mitad del volumen. Estadísticamente, te está diciendo la segunda ley de la termodinámica, que el proceso es justo el contrario, que si lo tienes en una mitad se te va a repartir en todo el volumen, pero no se te vuelve a poner en lo de antes. ¿Es imposible? No, no es imposible. Estadísticamente, la probabilidad es muy baja, prácticamente 0. ¿Veis la diferencia entre una ley y otra? Una cosa es la conservación de la energía y otra cosa es una ley estadística. Lo que te está diciendo de manera macroscópica cómo se mide de alguna manera ese orden a través de la entropía. De tal manera que si yo lo tengo aquí con una pared, quito esa pared, entonces se me expande todo el gas y llena todo el volumen. Se desordena más. Lo que te está diciendo entonces es que ese proceso no es reversible, es un proceso irreversible. Irreversible desde el punto de vista estadístico. No que sea imposible totalmente, sino desde el punto de vista estadístico. Eso no está de más que, digamos, lo tengáis en la cabeza. No sé por qué me ha salido ahora mismo. ¿Por qué me salió lo de la segunda ley de la termodinámica? No me acuerdo. No os preocupéis que eso no os voy a examinar yo. Ya os ha examinado el profesor Pedro Salvadores. Bien, estábamos con las coordenadas polares. Ah, sí, ya me acuerdo por qué. Cuando lo dije, ay, qué malos sois, que no me lo habéis recordado. Cuando dije, habéis pensado sobre preguntas. Y fue en ese momento cuando no hay ninguna pregunta, eso es imposible. Y dije, el carácter de esa imposibilidad es como el de la segunda ley de la termodinámica. ¿Es imposible que mis alumnos lo hayan? No, no es imposible. Pero yo diría que estadísticamente sería un shock para mí. Las dudas surgen al pensar, la comprensión. ¿Vale? Bueno, vamos a intentar entre todos encontrar esas dudas.
Aquí el problema tiene simetría cilíndrica, es decir, que uno diría la velocidad realmente, bueno, ya quiere poner el tiempo, ¿no? Que sea estacionario significa que el tiempo me lo quito. Es decir, que dependería de R, de phi el ángulo, ¿no? Giro a lo largo alrededor del eje Z, y Z, R distancia al eje Z. Tendríamos entonces la velocidad. Si utilizamos coordenadas también polares cilíndricas para la velocidad, pues tendríamos la componente hacia afuera, radial, una componente tangencial, por así decirlo, ¿no? Tendríamos esto, una tangencial y una a lo largo del eje Z. Pensad cómo son las. Y cada una de ellas, pues en principio dependería. Pero en el problema me están diciendo que es laminar, es decir, que la única componente distinta de cero es esta, ¿no? Esta es igual a cero y esta es igual a cero. Vale, una de las cosas. Esto es lo que me pide. Pero, y ahora veamos, ¿depende de las tres componentes de las tres coordenadas polares cilíndricas? Pensemos, ¿depende de z? Es infinitamente largo, es decir, que si yo me encuentro aquí, aquí, aquí o aquí, es indiferente. Por lo tanto, no depende de z. Depende de phi, y ahora volvemos otra vez a la gamberrada. Se me cae el bolígrafo, me giráis la situación es idéntica. Por lo tanto, no depende de phi. Es decir, que lo que me están pidiendo aquí es cómo es la componente z en función de r. R la distancia al eje. Eso es lo que me están pidiendo, el perfil de velocidades. Vale. La aceleración, cero, ¿no? Cuidado con eso, ¿eh? Imaginaos el siguiente problema. Luego vuelvo a este. Un recipiente en el cual el fluido, ¿no? Por ejemplo, un vaso de agua que le doy vueltas y los elementos de fluido, sí, también es laminar, pero las trayectorias son circulares. Y es estacionario. Un problema de estos que sea también estacionario. La pared también con rozamiento, todo lo que queráis. Es estacionario. ¿Cómo sería la aceleración en este problema? Claro, aquí la cuestión es, el módulo de la velocidad para un elemento de fluido, cualquiera no cambia. Es una trayectoria circular uniforme. Uniforme. El módulo de la velocidad no cambia, pero la dirección del vector velocidad sí cambia. Por lo tanto, la aceleración es distinta de cero. Y la aceleración es únicamente aceleración centrípeta, pero distinta de cero. Eso para que, digamos, tened cuidado con que sea estacionario y hacer una equivalencia con que la aceleración... Cuidado, en este caso es estacionaria, sería, pero... Bien, vamos a borrar. O vamos a ponernos... Bien. A igual a cero. Suma de fuerzas. Pues ahora la imaginación al poder. ¿Cuál es la forma del cuerpo? Este es el eje. Yo diría que coger un cilindro no está de más, ¿no? Sección 1, sección 2. Aquí tendremos la presión en 1, aquí tendremos la presión en 2. El fluido, estamos suponiendo que se mueve en este sentido a lo largo del eje Z. Fuerzas, lo mismo que antes, más rápido. Tendremos fluido a la izquierda, fluido a la derecha y fluido todo alrededor. A la izquierda y a la derecha, uno estará empujando, el otro oponiéndose. P sub 1 menos P sub 2 por el área. Si el cilindro este más pequeñito tiene radio R, pues entonces el área será pi r al cuadrado. Esa es la componente de la fuerza neta debido a la presión, a la izquierda y a la derecha, la componente a lo largo del eje. Pero luego tenemos fluido por aquí y fluido por aquí.
fuerza que está ejerciendo, pues tendremos que ver, tendríamos el estrés, fuerza por unidad de área, proporcional al gradiente, pero aquí, ¿cómo es? Antes teníamos la derivada de U con respecto a I. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos variaciones en Vz con respecto a R. Tendremos, por lo tanto, el coeficiente de viscosidad respecto a R por el área de la pared lateral. Si esta distancia, lo mismo que antes la llamábamos L, tendremos 2πr por L, igual a 0. Ahora pensad en el signo, si es correcto el signo más, si aquí otra vez sería la misma discusión, ¿no? Volverá a repetirse. Si por aquí va más deprisa que por aquí, entonces la fuerza que está ejerciendo esto sobre esto tendría que ser de esta manera, efectivamente, no, justo, signo correcto. Una ecuación, pi y pi se me va, un R y un R se me va, es decir que tendríamos P sub 1 menos P sub 2 dividido por 2 mu L por R igual a, con un signo menos, ¿no? Igual a la derivada de Vz con respecto a R. Creo que no me he equivocado. No se me ha olvidado nada, ¿no? 2 mu L. Genial. Separación de variables. Y tendríamos igual a menos peso 1 menos peso 2 dividido por L, y aquí ponemos el 1 dividido por 2 mu, todo esto, por R diferencial de R. Si eso es cierto, esto es cierto, límites de integración, condiciones de contorno. Cuando R es igual a R, ¿cómo es la velocidad Vz? La pared está quieta, 0. Cuando nos encontramos a una distancia R, integramos y tendremos, voy a ponerlo en negro, Vz R igual a menos 1 dividido por 2 mu, P sub 1 menos P sub 2, L, lo mismo que antes, tendríamos el R al cuadrado, ¿no? Un medio de R al cuadrado. Y esto entre R y R, si le cambio esto, lo que tenemos es entre R minúscula y R mayúscula, y tendremos que Vz en R será un cuarto mu, P sub 1 menos P sub 2, dividido por L, ese es el gradiente de presión, cómo decae la presión a lo largo de la tubería, R cuadrado menos R al cuadrado. Otra vez tenemos un perfil parabólico, lo que pasa es que tened en cuenta que aquí lo que tenemos por delante cambia con respecto al caso anterior, es un poco diferente. Esto es mu, dividido por 4. Una pregunta que nos podemos hacer antes de irnos, por de ellas, sería la siguiente. Si tenemos, voy a ponerlo en otro lado. Este flujo se le llama teníamos 4 P sub 1 menos P sub 2 dividido por L por R cuadrado menos R al cuadrado, ¿no? Pues pensad lo siguiente, que ya van siendo las 8 y van a cerrar. Determinar el caudal, que es el flujo de volumen. Es decir,
cuántos metros cúbicos por segundo se están moviendo a lo largo de la tubería, a través de cualquier sección transversal de la tubería, y datos nos dan cómo es el gradiente, cómo es la viscosidad, todos esos datos. Con esta expresión, también podéis, de esto naturalmente uno puede determinar cuál es la velocidad promedio en la tubería. Sí, ahora mismo, sí, un segundo. ¿Vale? Y aquí lo dejamos.